Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Se siente mal? No, estoy bien. No dormí bien anoche. ¿Podrías reprogramar la reunión de esta tarde para mañana? Necesito descansar. Claro, me encargaré de ello enseguida. Antes de que la otra persona pudiera irse, el jefe la detuvo y le dio otra instrucción importante. Y asegúrate de que nadie me moleste, por favor. ¿Qué pasa con el trabajo de Kumkem? ¿Debería pedirle que lo entregue antes de la reunión? Dile que no lo aceptaré hoy, que lo envíe mañana. Puedes decírselo o llamarla de cualquier manera, está bien. Una vez dadas las instrucciones, la asistente se marchó en silencio. Mientras tanto, la jefa, algo cansada, se quitó los zapatos y se tumbó en el sofá para descansar la vista. Brenarin es muy considerada con el tiempo de los demás. De hecho, una siesta de 30 minutos probablemente sería suficiente, pero como le preocupaba no despertar, todo lo que tenía que hacer esa tarde tuvo que posponerse para que los demás no perdieran el tiempo esperándola. Hoy, Kemjira no vino a almorzar con la caja de comida porque su esposa le había dicho que podría estar ocupada. Le pidieron que fue a ver al jefe a la 1 p.m., 15 minutos antes de su reunión. Llegó exactamente a tiempo, con algunos dulces para darle un poco de energía, de una panadería cercana y un café moca caliente porque le preocupaba que el jefe estuviera trabajando tan duro que no tuviera tiempo para comer. Kunmai, ¿quién trajo el trabajo para el jefe? Dijo, llevando un archivo en una mano y una bolsa de dulces y café en la otra. Cuando el jefe la vio, se levantó rápidamente. El jefe dijo que Ken puede entregar el trabajo mañana. Está un poco cansada hoy y quiere descansar un rato. Probablemente siga durmiendo la siesta desde alrededor del mediodía. Metura sonrió. No tuvo que explicarle que la jefa no iba a revisar el trabajo hoy porque quería que su esposa la cuidara. Es raro que su jefa muestre síntomas de malestar como para posponer el trabajo, a excepción de la primera parte cuando me siento desconsolada. ¿O se siente enferma? Quizás solo está un poco agotada. Puedes entrar a verla, pero no la despiertes. Si no, se levantará y se esforzará demasiado otra vez. Tras recibir el permiso, Kemjira sonrió y le dio las gracias, y luego abrió la puerta silenciosamente. La habitación quedó en silencio. Solo se oía el suave sonido del aire acondicionado. La joven empleada entró de puntillas en silencio y colocó la comida en el escritorio de la habitación. Luego agarró un bolígrafo para escribir una nota. Al ver a la bella esposa profundamente dormida en el sofá, Kemjira sonrió con cariño. Se acercó a cerrar un poco las cortinas para bloquear la luz, de modo que el dueño de la habitación pudiera dormir más cómodamente. Luego se acercó a su amante junto al sofá y se arrodilló cerca. ¿Ya terminaste de burlarte de mí hoy? El bello rostro se inclinó para besar la frente. La túnica, no muy gruesa ni muy fina, fue retirada y colocada sobre quien dormía profundamente, respirando con normalidad, preocupada por si se resfriaba. Si su pareja estaba cansada, le prometía no darle demasiado trabajo. Ahora parecía que había un vínculo más profundo entre ellas. Probablemente no necesitaban fortalecer su conexión con tantos momentos íntimos como antes. Había aprendido esto de Kangwarin, quien le dijo que la cercanía física a menudo conllevaba cercanía emocional. Por eso, quienes tenían relaciones casuales debían ser muy decididas. Alrededor de las 3 de la tarde,
La persona que había dormido profundamente finalmente abrió los ojos, parpadeó un par de veces para adaptarse a la luz de la habitación. Normalmente su oficina estaba iluminada gracias a las grandes ventanas que se extendían del suelo al techo y ofrecían vistas a los altos edificios, pero ahora las cortinas estaban corridas, lo que hacía que pareciera que el sol comenzaba a ponerse.